Estamos aquí de nuevo para compartir con ustedes algunas instrucciones de lo que tiene que ver con un acercamiento a la gramática griega, a los textos griegos, incluso textos propios del Nuevo Testamento. Pero antes de nosotros seguir, queremos invitarles a que se suscriban a nuestra cuenta de YouTube para que usted pueda darle seguimiento a estos videos y también recibir la notificación de cada vez que nosotros subamos un video y actualicemos nuestra cuenta de YouTube. También nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en fin. También le pedimos que puede visitar y hacerse seguidor de nuestro blog, Estudios Bíblicos y Teológicos Académicos. Pues bien, en esta ocasión nosotros queremos poner por lo menos 3 ejemplos, incluyendo un cuarto de un versículo bíblico, de lo que sería un acercamiento a una oración propiamente en el texto griego. Una oración, ya no una palabra suelta, con un pequeño vocabulario, sino propiamente el análisis de una oración. Nosotros queremos analizar el siguiente texto que dice en griego, Agacé he ecclesia kai he basileia kake. Cuando el estudiante de griego se acerca a una expresión como esta, a una oración, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para tratar de comprender la oración y luego arribar a una buena traducción? Bueno, en primer lugar, lo que sería bueno es que el estudiante trate de analizar palabra por palabra para tratar de construir una traducción propiamente literal, exageradamente quizás palabra por palabra, y luego hacer una traducción fluida. Por ejemplo, en este caso tenemos la primera palabra, agacé. Es bueno que el estudiante se pregunte, ¿qué es agacé? ¿Es un verbo? ¿Es un sustantivo? ¿Es un adjetivo? ¿Qué relación tiene con la palabra que está a su lado, que es he ecclesia, por ejemplo? Pues bien, tenemos que agacé es un adjetivo que está en caso nominativo femenino singular. Su forma básica, que sería el nominativo masculino singular, sería agazos. Pero notamos aquí que agacé tiene esa forma porque ecclesia es un sustantivo de género femenino que está en nominativo femenino singular. Nominativo femenino singular. Entonces el adjetivo tiene que ajustarse al sustantivo. Por eso agacé se ajusta al género que tiene la palabra eclesia, que es femenino. Entonces agacé he eclesia. Luego tenemos una palabra que es kai. ¿Qué es kai? Kai es una conjunción que significa y, también o también. Y también. Luego tenemos de nuevo otra palabra que es he, formado por una eta y un espíritu rudo, que es el artículo femenino. Luego tenemos la palabra basileia, que es reino, que también es de género femenino y está también en nominativo femenino singular como eclesia. Luego tenemos kake, que es un adjetivo que también está en forma de femenino nominativo singular. Entonces aquí tenemos interesantemente una estructura que no he explicado antes, pero la vamos a decir así dicho a vuelo de pájaro. Significa que agacé he ecclesia forma una estructura que se llama un adjetivo en posición predicativa. Adjetivo en posición predicativa. Lo mismo que he basileia kake, otra estructura donde tenemos un sustantivo que es basileia con un adjetivo que es kake, que está también en posición predicativa. En estos casos, aunque no haya verbo en la traducción, hay que poner el verbo es en este punto, porque la estructura en griego es de un adjetivo en posición predicativa, y aunque no tiene el verbo tradicional, el habitual en estos casos, que sería el verbo eimi, ser o estar, demanda en su traducción que se le coloque. Entonces, la traducción, por ejemplo, de la cláusula agacé he ecclesia es: la iglesia es buena. Dijimos que kai significa y, entonces he basileia kake, al ser también otra estructura en posición
predicativa del adjetivo, entonces habría que traducirlo es malo. La traducción entonces completa de esta expresión completa, agafé, he eclesia, kai, he basileia, que es la siguiente: la iglesia es buena y el reino es malo. Repito, la iglesia es buena y el reino es malo. Bien, vamos a continuar entonces con el segundo ejercicio, que dice en el griego de la siguiente manera: hoi logoi tes aletheias didascusi tus alus apostolus. Notamos que en este ejercicio, en esta oración, comienza con hoi logoi, una expresión que está en nominativo masculino plural. Nominativo masculino plural. Luego le sigue la expresión tes aletheias, que está en genitivo singular femenino. Genitivo singular femenino de la palabra aletheia, que es verdad. Luego sigue el verbo didascusi, que es un verbo en tiempo presente, tercera persona del plural, voz activa del modo indicativo del verbo didasco, que es enseñar. Notamos que en otras situaciones didascusi tendría una nu, pero no la tiene en este caso porque la palabra que le sigue, que es tus, comienza con consonante. Pero si la palabra que le sigue a didascusi iniciara con vocal, la forma verbal didascusi tuviera la llamada nu, la nun movible o nun eufónica. Entonces, tus alus apostolus indica una expresión que sintácticamente aparece funcionando junta y que está relacionada íntimamente. Se nota que alus, tus, alus, apostolus terminan igual. No siempre van a terminar igual una expresión que en griego esté, digamos, junta o funcionando junta o estructuralmente junta en términos sintácticos, pero en este caso sí. Significa que esta expresión tus, alus, apostolus está en acusativo masculino plural. Entonces, la traducción completa de esta expresión, que la oración completa es hoi logoi tes aletheias didascusi tus alus apostolus. La traducción completa es: las palabras de la verdad enseña a los otros apóstoles. Las palabras de la verdad enseña a los otros apóstoles. Pasemos ahora al tercer ejercicio, que inicia, con un dativo. Por lo general, la estructura sintáctica del griego es muy similar a la del español, que comienza con el sujeto, luego el verbo, luego los complementos. Pero no siempre. Entonces hay que estar con los ojos bien abiertos, porque en un versículo bíblico se puede dar, como estamos viendo en este caso, que la oración está comenzando con un dativo, es decir, con un complemento indirecto. No está comenzando con un nominativo, que sería el sujeto, está comenzando con un dativo, está comenzando con el complemento indirecto. Y luego, después de la palabra temicra, es que aparece el verbo, y después del verbo grafei es que aparece el nominativo, que sería el sujeto, y luego logon, agazón, que sería el complemento directo. Repito, esta oración, este ejercicio que estamos analizando ahora, comienza con el complemento indirecto, le sigue el verbo, luego el sujeto y finalmente el complemento directo. Entonces, te eclesia, te micra es el complemento indirecto que está en dativo femenino singular. Luego sigue grafe, que es un verbo que está en tiempo presente, tercera persona singular del verbo grafo, y que significa yo escribo. Pero sigue luego entonces hoc curios, que es la palabra que se traduce señor y está en nominativo masculino singular. Luego sigue logon agazón, que logon es un sustantivo que está en acusativo masculino singular, seguido por el activo agazón, que también debe estar en acusativo masculino singular. Entonces,
Repito, esta oración es interesante porque no comienza con el sujeto y luego el verbo y le sigue luego el complemento, sino que comienza con un complemento indirecto, luego aparece el verbo, luego el sujeto que está en nominativo que es curios y luego el complemento directo que es logon agazón. Entonces, literalmente, palabra por palabra, según está ahí escrito, la traducción sería: a la iglesia pequeña escribe el Señor palabra buena o una palabra buena. Noten que no parece tener sentido tal como está escrito. A la iglesia pequeña escribe el Señor una palabra buena. En una buena sintaxis castellana, lo que haríamos es entonces comenzar con el sujeto que es hocurios, luego el verbo grafei y luego entonces el complemento directo que es logon agazón y terminamos con el complemento indirecto que es te eclesia, te micra, en un orden totalmente distinto al que está escrito en el griego, pero que es el que realmente deben reflejarse en una buena traducción castellana, una buena traducción que respete la sintaxis castellana. El desafío de los que leemos los textos en los idiomas originales es leer bien y comprender el texto en los manuscritos originales, o digamos en los idiomas originales, no manuscritos originales, en los textos en los idiomas originales y luego llevarlo a una buena traducción de acuerdo a la sintaxis castellana. La traducción fluida y correcta de este ejercicio, de esta lección, de esta oración sería: el Señor escribe una palabra buena a la iglesia pequeña. El Señor escribe una palabra buena o un mensaje bueno a la iglesia pequeña. Queremos entonces ahora, después de estos ejercicios de expresiones que no son propiamente pasajes bíblicos, queremos terminar este audio video con una presentación de un pasaje propiamente del, del Nuevo Testamento, y es Juan 14:6. Juan 14:6, como lo observan ahí, lo voy a leer en griego. Legei auto ho Jesus, ego en mi he jodos, kai he aletheia, kai he zoe, udeis ergetai, pros ton patera, eime diemu. Aquí podemos observar varias cosas interesantes. Legei auto ho Jesús, y hay un punto alto después de Jesús, indica dos puntos. Estamos aquí frente a una estructura de lo que podemos llamar discurso indirecto. Alguien dice que el Señor dijo, legei auto ho Jesús. Entonces, a partir, después del punto alto, comienza a citarse lo que se supone que Jesús está diciendo. Legei auto ho Jesús. Es decir, le dice Jesús a él. Legei es un verbo en tiempo presente, tercera persona singular del verbo yo digo. Legei. Auto es un caso dativo del pronombre personal autos. Está ahí en dativo masculino singular y es un pronombre personal. Está diciendo, le dice a él. Jo es el artículo que está ahí entre corchetes y Jesús está en nominativo. Le dice a él Jesús, o Jesús le dice a él, ego en mí, yo soy. Ego es el pronombre personal de la primera persona, ego. En mí es el verbo, en mí, ser o estar en la primera persona singular, tiempo presente. Jejodos es el sustantivo, el camino. Kai es una conjunción. G otra vez es el artículo. Aletheia es otro sustantivo. Kai de nuevo, aparece de nuevo aquí. Y Zoe es vida. Udeis significa que nadie, no está hablando de nada. En la forma que está ahí, en el caso que está, apunta a persona, nadie. Ergetai es un verbo que está en tercera persona singular, es un verbo que le llaman defectivo o deponente, que es un verbo que por lo general, aunque tiene forma de voz medio pasiva, tiene significado activo. Luego tenemos la preposición pros, que apunta a hacia, con un sustantivo, está en acusativo, que es ton patera,
ton patera acusativo, masculino singular, ton patera, de pater, que es padre, y entonces apunta ahí que nadie, entonces viene al padre, ei me, si no es diemu, die, hay un apóstrofo que está ahí después de la delta iota, que apunta a lo que se llama un apóstrofo. Ha habido ahí una elisión de la vocal alfa para favorecer la eufonía, porque la palabra que sigue, que es el pronombre personal, que está en genitivo, emu, pronombre personal emu, implica, para evitar la unión de dos, por ejemplo, la expresión dia emu, entonces eufónicamente se busca ese mejor sonido y se elimina la vocal de la preposición dia y se pone el apóstrofo. Aquí la preposición dia más genitivo significa por medio de mí. Entonces, leyendo el pasaje completo, dice así: Legei autojo Jesús, ego en mí, G2 kai, G aletheia kai, G zoe, udeis, ergetai, pros, ton patera, ei me diemu. Jesús le dice, o le dice Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, literalmente, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Fíjense que yo he repetido, y la verdad y la vida, que aquí estamos reflejando, o bien estamos observando un griego siendo influenciado por un semitismo, que es el uso de la conjunción bet hebrea, que se utiliza cada vez que se añade un elemento en la oración. Y aquí kai aparece de manera exagerada. Por lo tanto, aunque literalmente dice, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nosotros debemos traducir correctamente. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Repito, Jesús le dice a él, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Bueno, terminamos con este ejercicio de hoy, esperando haberle iluminado un poco su comprensión en cuanto a cómo acercarse a un pasaje bíblico, a una oración, no simplemente a una palabra suelta griega, a una expresión o un simple sintagma,